Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez con las entrevistas. Esta vez estoy con los creadores del cortometraje Buffet Paraíso, Santi A. Mezquita y Héctor Zafra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados. Muy bien. Sí, sí, encantado de estar aquí. De hecho, creo que es la primera entrevista que tenemos con Buffet Paraíso, ¿no, Héctor? Sí, yo diría que sí. Sí, la Sí, primera. sí, o sea que es una nueva experiencia para nosotros. De hecho, tuvimos una entrevista, pero nunca se llegó a hacer. Que fue en el Festival de Málaga, que contactaron con nosotros para hacer la entrevista, pero al final nunca se hizo. Pensé que ibas a decir la de esta tarde, que dijiste mejor otra hora. Sí, sí. Tontos ellos. Bueno, pues yo quería conocer primero un poco más de vosotros, porque por lo que he visto, os conocisteis cuando estudiabais en 9 Ceros, animación. Así que comentarme. Sí, bueno, nosotros nos conocimos en la escuela de animación ya hace como 15 años o algo así. Y justo coincidió que Héctor estaba empezando un proyecto de cortometraje, yo estaba por ahí también dando vueltas. Y nada, de golpe vi el proyecto y dije, ostras, esto está chulo. Y entonces me dijo, oye, ¿te unes? Y nada, pues con esa tontería que parecía nada, pues llevamos ya más de 15 años y bueno, a través de encargos y proyectos y durante todos estos años hemos ido trabajando en el sector. Sí que es verdad que de un tiempo para aquí, una de las metas que teníamos era hacer nuestros propios proyectos. En el caso de Héctor, pues hacer este primer cortometraje que es un poco la ópera prima en este caso de Héctor. Bueno, estamos los dos como codirectores, pero es una idea original de Héctor. Y es decir, que nos juntamos en el máster, pues yo estudié el máster de animación. O sea, en 9 Ceros era un curso de 3 años. Yo hice el máster, Santi ya saltó y se puso a trabajar en una serie. Y bueno, o sea, yo estuve un año ahí desarrollando un proyecto, haciendo pruebas de línea. De hecho, lo hicimos en animación tradicional de lápiz y papel. O sea, una locura. Y después de esa experiencia de un año que nos juntamos Santi y yo, dijimos, vale, nunca más usaremos papel y lápiz para animar. Fue muy bonito, pero una lección ahí que aprendimos. Sí, y la verdad es que pilló una transición en que la animación tradicional estaba muy en crisis, como que parecía que era el final, porque era el boom del 3D, justo empezaba el 3D, nosotros empezamos con el 2D y al principio nos decían, estáis locos, ¿qué estáis haciendo? Pero bueno, al final nos podía más la ilusión y seguimos empujando y pues, bueno, por suerte más o menos hemos ido encajando un encargo tras otro y hemos podido ir sobreviviendo. Claro, ese rollo de Miyazaki, ¿cómo eres capaz de hacer esto, maldito Miyazaki, a mano? Sí, además creo que hay que tener una personalidad, no creo que sea para todos, porque recuerdo, por ejemplo, en la escuela de animación empezamos muchos y poco a poco hubo gente que iba diciendo, esto igual no es lo mío, porque realmente es una técnica que requiere mucho trabajo y muy pocos resultados. O sea, te puedes tirar un mes para sacar 5 segundos o 10 de animación y entiendo que haya gente que diga, mira, esto no me compensa, no tiene sentido para mí, pero bueno, es una técnica que es muy bonita y supongo que solo sigues para adelante pues si tienes esa pasión, ¿no?, por hacer este tipo de técnica de animación. Sí, estar hecho de pasta para ser animador, yo creo que tienes que ser de una manera, aparte muy paciente y como proyectar mucho en el futuro, porque al final es lo que dices antes, o sea, te sacas, no sé, puedes estar un año en una película y hacer 2-3 minutos. En el caso de, mira, ya que hablas de Miyazaki, hubo un animador que se estuvo un año para hacer 3 segundos, y eso es real. O sea, un año para animar 3 segundos, ¿sabes? Dices, hostia. Claro. Bueno, Bueno, un los dos poco también. loco para hacerlo. Perdón, los dos, bueno, formáis parte de Ciervo Alto y he visto que, bueno, entre vuestros trabajos hay mucho de videojuego, como por ejemplo Summer of Mara, el videojuego Gris o Little Nightmare. ¿Por qué vais tan de la mano con los videojuegos? Bueno, a ver, primera porque entre proyecto y proyecto necesitamos dinero para poder vivir y esas cosas. Y segundo porque videojuego no está en alza y hay mucho trabajo, sobre todo para animación. O sea, en nuestro caso lo que hacemos es cinemáticas, que cinemáticas al final es como hacer un mini proyecto, es como un mini cortometraje de 2 minutos. Entonces ahí sí que podemos poner nuestro estilo, tenemos libertad un poco de
de hacer lo que nos gusta y bueno, es un camino que es interesante, sobre todo para compaginar con, a ver, nosotros realmente lo que nos gusta es cine, supongo, ¿no? Bueno, lo hablo por Bueno, a mí. ver, videojuegos No sé. también, o sea, Sí, somos sí. fans. No sé si jugarás mucho a videojuegos, pero nos encanta el mundo de From Software, de Dark Souls, Elden Ring y todo esto. Sí, sí, sí. Nosotros somos muy fans de todos esos mundillos y realmente para añadir un poco a Héctor, bueno, realmente nos pilló un poco por casualidad las cinemáticas de videojuegos, o sea, Sí. llegamos en un momento que hubo una explosión de los videojuegos indie en España y bueno, nos encontró ese, había como un nicho, llamémoslo así, un nicho de mercado en aquel momento cuando nació y nosotros hacíamos esos proyectos desde, y no sé si fue algo fundacional, pero realmente con Chibi hicieron una pequeña campaña con la animación 2D y eso explotó, ¿no? Entonces, no Civic, sé perdón, si, son los de Summer y Mara. del proyecto Samerimar, entonces no sé si llegamos a ser los primeros, pero sí que es verdad que se encontró ahí algo que hacía que las campañas de Kickstarter funcionasen muy bien si se juntaban con cinemáticas 2D. Entonces eso funcionó muy bien y supongo que correría la voz, o no sé, o sea, no quiero decir que seamos los primeros, no sé si eso ya estaba de antes, pero sí que es verdad que a partir de ahí nos empezaron a salir un montón de trabajos porque al menos en España no existía nadie que hiciese eso. Sí que es verdad que luego con los años han venido otros estudios de animación también que se han puesto a hacer estas cinemáticas para videojuegos y ahora hay varios estudios. Pero nos pilló en ese momento, pero fue por una cuestión de pues Sí, sí, sí. publicar nuestros proyectos por internet y que eso llamase la atención. También fuimos a un festival de animación, había un chico de videojuegos, nos pusimos a hablar con él, dijo, oye, ¿por qué no juntamos animación y videojuegos? Y así es como empezó todo por nuestro lado, ¿no? O sea, encontraron ese filón que otros estudios de videojuegos también aprovecharon porque las campañas de Kickstarter funcionaron muy bien y a partir de ahí pues empezamos a encadenar una cinemática tras otra. Sí que es verdad que luego de un tiempo para aquí nosotros teníamos el sueño de hacer nuestras propias cosas, entonces en parte decidimos parar esa rueda de trabajo que nos ha llevado ahora a poder hacer nuestro primer proyecto de animación, que ha sido muy difícil hasta encontrar la fórmula para hacer proyectos propios, porque nosotros al final fuimos a estudiar animación, nadie nos dijo cómo se hace un proyecto, un corto, porque realmente es un circuito muy diferente el de los encargos de videojuegos que el de los proyectos personales. Entonces, bueno, nos llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, dolor, sufrimiento, cambios, Pero al final sí hasta que, que... o sea, me refiero que al final sí que, o sea, tiene cierta experiencia, porque o sea, al final de trabajar mucho en animación, también hemos trabajado en películas, cortometrajes, al final ves cómo se ve, cómo se organiza todo. Pero siempre que es algo personal tuyo, siempre cuesta un poco más. Siempre es tuyo, ¿sabes? Entonces, cuando te metes en una película de animador, bueno, no tienes tanto, no estás como enamorado de planos en concreto. Pero nada, o sea, es una Y buena bueno, pues experiencia. vosotros llegasteis también con AMPA Studio, que lo habéis hecho juntos y demás. ¿Me podéis contar qué tal os ha parecido, como hablaba contigo antes, Héctor, la acogida que ha tenido el cortometraje? Porque estáis en un montonazo de festivales y os habéis llevado varios premios. Sí, en principio, a ver, estamos, no esperamos mucho, del corto. O sea, no es que no esperamos mucho, sino que como no tenemos experiencia en eso, digo, bueno, lo que pase después, o sea, bien recibido. Pero sí que es verdad que el corto, no sé, a nuestro entender, sí que está teniendo cierto recorrido. Nos están dando buen feedback del corto. Hay gente que le gusta mucho, gente que no lo, gente que lo odia, gente que le da asco, gente que le maravilla ese mundo. Y bueno, no sé, eso es algo importante para nosotros porque al final son muchos años que estás. De hecho, empezamos con la idea, yo creo que empezamos en el 2021 a gestar un poco, pues, para sacar un proyecto, o sea, al final son años. O sea, buscar financiación, desarrollar todo el proyecto, enseñarlo, encontrar productor. Entonces pasan muchos años y siempre está este peligro de que digas, hostia, a lo mejor han pasado 5 años y yo he cambiado de forma de pensar, ¿sabes? Entonces, bueno, Buffet Paraíso era algo muy, a ver, no es una historia al uso, o sea, es algo muy pasional también, no sé, sobre todo queríamos demostrar que éramos capaces de hacer un proyecto, cortometraje y que tenga como calidad muy alta de animación y de todo. Entonces, bueno, para nosotros ha sido una buena experiencia y creo que ha ido bastante bien, o que está yendo bien el recorrido que está teniendo.
y nosotros, bueno, contentísimos, ¿verdad? ¿Nos podéis contar, para los que no lo han visto, cuál es la idea detrás de Buffet Paraíso que buscabais contar? Esto se lo cedo a Santi. Es que creo que la peor persona para vender su idea siempre es el director o creador en este caso. Y Santi es que pone la sinopsis formal, ¿sabes? De los dos. Después sí que te puedo explicar Bueno, un poco, pero... a ver, yo creo que lo que podríamos decir oficialmente es que Buffet Paraíso se trata de una crítica a esta sociedad consumista, ¿no? Donde consumes si eres consumido, esta era de las redes sociales, donde no hay mucha empatía, donde todo es consumo rápido, un poco visceral y donde siempre hay alguien por encima tuyo, ¿no? Que quiere como aplastarte, de alguna manera siempre hay alguien más. Ese sería un poco el concepto así un poco rápido. Luego, Héctor, a lo mejor le puedes contar un poquillo el proceso de desarrollo, ¿no? De esta idea creativamente, cómo ha surgido. Bueno, Y no sé. mira, o sea, nosotros en concreto, claro, no venimos del guión, o sea, no somos escritores ni hemos, a ver, hemos hecho algo de guión, pero bueno, por naturaleza nosotros somos dibujantes. Entonces, en nuestro caso o en mi caso, siempre pienso en dibujos. Entonces, mi forma natural de expresarme es dibujar, o sea, como un cómic, un storyboard. Y este corto, o sea, lo que queríamos era hacer algo, bueno, como cuando vas a festivales, ver un cortometraje que aunque no haya un guión muy cerrado, sino presentar un mundo y dar sensaciones, que es lo que queríamos con este corto. O sea, al final es un comedor lleno de gente, que están pasando mil cosas, entonces era un corto más de, bueno, yo lo llamo de sensaciones. O sea, al final es todo muy, muy rápido, ¿sabes? Entonces es eso, es dibujar, crear un animatic y funciona, pues para adelante con la idea. Sí, yo creo que hay un concepto interesante en el desarrollo del proyecto Buffet Paraíso, que es que igual si se hubiese escrito como guión no hubiese llamado la atención. La gente se hubiese quedado diciendo, esto no entiendo muy bien qué es. Entonces yo creo que hay un tipo de proyectos que se deben apoyar mucho en imágenes y nosotros al venir de imágenes, nos expresamos en imágenes, sabemos cómo construir una serie de conceptos a través de lo visual que hace que nos lleve a sitios que no sé, claro, no somos profesionales tampoco del guión, entonces me da la sensación que a veces el guión no puede llegar del todo a ese tipo de conceptos, ¿no? Que a través de la imagen nosotros tenemos esa experiencia de muchos años para hacer que la gente, o sea, una idea, ¿no? Vaya transitando por una serie de imágenes que luego las juntas y crean un concepto interesante. Es muy de, como dice Héctor, de sensaciones, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos más desde lo visual y luego sí que es verdad que intentamos trabajar en un guión por detrás, pero sí que es verdad que nuestra forma de trabajar nace desde la imagen. Sí, también es verdad que en un cortometraje, no sé, yo creo que un cortometraje también, aparte para que tienes pocos minutos, estás muy limitada a la hora de contar una historia. O sea, hay veces que hay gente que lo consigue en un cortometraje, pero yo digo, el mundo del cortometraje también está como también está guay experimentar también, con una técnica, con, no sé, una idea, ¿sabes? A veces puede ser una idea muy sencilla y no te lleva a ninguna parte, pero simplemente te atrapa, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que a mí me gusta, sobre todo el formato del cortometraje, me gusta para poder experimentar, hacer locuras, cosa que en un largo no jamás puedes hacer, porque ahí sí que tiene que haber un guión, trabaja mucha gente. Entonces, bueno, no sé, nos parece guay como que hayamos conseguido ayudas o financiar este corto y que ha nacido de algo muy visual también, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre está bien que cambien un poco las cosas. O sea, o al menos yo ese tipo de cortos que me gusta cuando hay un festival. Un corto que me atrapa visualmente, pues también es importante también ver Claro, las nosotros siempre diferencias. tenemos el dilema ese, ¿no? Si Buffet Paraíso se hubiese hecho en un largo, igual no hubiese aguantado, ¿no? O sea, la gracia de Buffet Paraíso es que al cortarlo en formato corto se te puede ir un poco la olla, ¿no? Y la gente lo lleva bien, entonces es una cosa que sí que de otra manera igual no lo hubiese aguantado. Entonces el reto igual sería, si en el futuro vamos a hacer proyectos un poco más ambiciosos, al final habrá que apoyarse en un guión un poco más clásico, ¿no? Y conocer un poco las herramientas narrativas para que algo aguante a lo largo del tiempo, Claro. que de otra manera no funcionaría.
Sí, Claro. también es una prueba, ¿eh? O sea, es el primer corto, lo hicimos así, no quiere decir que en el siguiente a lo mejor, que estamos ahí con ganas de hacer cosas nuevas, pues sí que a lo mejor investigamos más de hacer un guión, ¿sabes? O una forma diferente. Ya te digo que bueno, por nuestra parte es probar cosas, no sé. O sea, es importante en el cine no quedarte, ¿no?, anclado en lo que te gusta, en lo que estás seguro, sino no salir un poco de, no voy a decir zona de confort, pero lo digo, ¿sabes? Pero sí, no sé, es importante también para crecer, también como director, como artista, como dibujante, lo que tú quieras. Pero bueno, es un Claro. poco nuestra carta de presentación, Buffet Paraíso ahora mismo. Y además, hablando de animación, vosotros, claro, el corto es muchas veces grotesco, es desagradable por el detalle que hay en la comida, por los primeros planos, a las bocas, a todo como babea. Claro, obviamente eso está buscado. Sí, sí, sí. O sea, o sea, me gustaría enseñarte el animatic y los primeros dibujos y creo que entenderías el mensaje ya. O sea, ya te digo, o sea, hicimos un storyboard, un animatic que ya era cortometraje. De hecho, lo hicimos bastante bien dibujado para que quien viera ese proyecto no tuviera que imaginar. O sea, para nosotros presentar una idea, un guión, es lo mismo de siempre. O sea, no te lo puedo escribir, lo tengo que dibujar para que lo veas. Entonces ya le pusimos música, o sea, era como el guión, ahí el corto ya está casi hecho. O sea, ya era, te entraba por la vista, ¿sabes? Entonces, bueno, para nosotros la mejor manera de vender una idea es que casi está hecha y digas, hostia, me gusta o no, directamente. O sea, a veces es lo que transcribirlo a guión, claro, sería ridículo. O sea, si, si escribes a guión el cortometraje, dices, es que no entiendo lo que quieren decir. No, la Al final, por fortaleza eso está en otro es muy lado. potente la imagen. Claro, y la fortaleza está en otro lado. La fortaleza no está Sí, en el guión, sino en cómo se crea, cómo se desarrolla. sí. También, bueno, imagino, para esto no has venido en ningún momento a la mente, como a mí, el sketch del señor Creosote, De el desde el Python. Flying Circus, no, Monty Python, el sentido de la vida. Sí, Bueno, sí, es que son cosas que he visto de siempre. O sea, todo el mundo me dice, es muy Ghibli, es muy. O sea, el Gran Buffet, ¿no? La película francesa, pero bueno, O sea, no es que diga voy a hacer algo como esto, sino que me vino un poco a la mente, digo, dibujar comida. De hecho, empecé con una libreta de sketch como de dibujos. Y ahí empecé como a hacer como unos dibujillos, como unos bocetos, con mucha gente comiendo. Y dije, hostia, pues, hostia, estaría guay ver algo así en un cortometraje, ¿no? Un buffet así muy loco, grotesco, que da miedo, ¿sabes? Como que al final todo es un engaño, ¿sabes? No sé. O sea, al final empiezas a pensar, darle vueltas, a hacer dibujos y ya se va creando la idea. Pero sí, eso, en las ideas sí. O sea, lo primero es el gran buffet, o sea, tampoco hay muchas películas así que sean de este estilo. Sí que ves Ghibli, ¿no? La parte de Chihiro, que es lo que todo el mundo me dice, que tiene un. Claro, o sea, pero es una mezcla de cosas que te vienen en la cabeza o cosas que has visto, lo pasas ahí un poco por tu cabeza y lo haces a tu estilo también. O sea, que al final está un poco todo inventado, ¿sabes? Es reformular un poco la idea también. Ghibli meets From Software. Sí, Sí, bueno, también, pues. también nosotros venimos mucho del anime. Bueno, aquí en Cataluña hubo una en los 90, 2000, claro. Bola de Aquí drag. venía todo el anime, venía desde Dragon Ball, Doctor Slump, Sí, sí. no sé, Cowboy Bebop, o sea, Evangelion. Sí, O sea, claro. ya un pedazo de Arale, series allarga el que. bastón. ¿El qué? Sí, Arale, allarga el bastón donde tortuga. Sí, sí, sí. exacto. Sí, sí, todo Y eso. sí, aparte después cuando estudiamos ya en 9 ceros, pues ya también se mezcla el mundo del cine, mundo del cine de animación, por ejemplo, la animación europea, la francesa, por ejemplo, nos tira mucho, porque ahí en Francia pues hace mucha animación y buena, ¿sabes? Entonces es lo que tenemos cerca y lo que también, bueno, las triples de Belleville, el ilusionista, muchas también artistas, ¿sabes? No sé. O sea, al final es muchas referencias de por aquí y por allá, claro. Y bueno, se ha destacado en algunos puntos la diferencia de tamaño de los personajes. Por ejemplo, los camareros todos son diminutos,
Y los comensales son enormes, en plan que le sacan 5 cuerpos. ¿Todo eso está buscado? ¿Qué queríais decir con ello? Bueno, la diferencia de escala es que aparte como estéticamente me parece muy guay. O sea, el peligro que todo el mundo... O sea, un camarero como que está sirviendo platos a gente gigante y dice que me van a comer. O sea, es como están en peligro todo el rato, ¿sabes? Entonces, es la diferencia de escala, no sé, es algo como visualmente me parecía muy, muy potente. De hecho, hay un plano entre... Un camarero se queda entre las dos barrigas, ¿sabes? Esto era como casi una pesadilla, ¿sabes? De hecho, era una de mis primeras imágenes, era la del cerdo. Una persona abriendo una cabeza de cerdo, que de hecho no sé si se comen las cabezas de cerdo, pero yo he visto cabezas de cordero que la parte por la mitad y yo he visto a mi abuelo abrir una cabeza de cordero y sorber los sesos, ¿sabes? Yo digo, hostia, es que es la realidad misma, ¿sabes? Y bueno, es eso, son imágenes muy potentes que tenía un poco en la cabeza. Al final creo que es el punto fuerte también del corto, esas imágenes que no se te olvidan, ¿no? Como cuando ves una película y dices, esta imagen me va a quedar para el resto de mi vida, ¿sabes? Muy bien. También es el concepto de tirar de sensaciones viscerales, un poco desde el subconsciente, ¿no? Que a veces no todo tiene que venir por una explicación, no siempre se la puedes buscar, pero viene de una parte un poco más de lo subconsciente, de esto es que no sé por qué me llama mucho la atención que sea de esta manera, ¿no? Entonces, también supongo que estos conceptos que no siempre tienen que estar hilados, ¿no? También es como que planteas una serie de conceptos que hace que la gente, el espectador, que le plantee preguntas, ¿no? Y que llegue a conclusiones por su cuenta también, cosa que nos parece una cosa muy chula del desarrollo creativo, ¿no? Es un poco, bueno, yo he hecho este proyecto, te lo lanzo a ti y a ver qué conclusión sacas tú, ¿no? Que eso es como un juego entre espectador y director que a nosotros personalmente nos parece muy interesante. Qué bien. Y bueno, ya como última pregunta, que nos quedan creo que 8 minutos. Bueno, he visto que estáis en camino de los premios Gaudí, también habéis entrado en la shortlist para el Goya de cortometraje de animación. ¿Cómo sentís, al menos no con estos logros, pero con este camino que estáis viviendo tan importante? ¿Quieres que hable yo? Sí, bueno, no sé. Sinceramente, o sea, estamos un poco como pez fuera del agua, en todo este medio, porque, o sea, no digo como algo malo, pero es algo nuevo para nosotros. Ir a una gala de los Gaudí y estar ahí, dices, hostia, nos sentimos a veces un poco extraños, porque la animación es un poco de estar encerrado en casa y tratar con las 4 personas que... Perdona, Es que tengo a mi gata que está arañando la puerta como diciendo, ábreme la puerta. Perdona. Y no he ido. Sí, no, que en resumen que es una experiencia un poco nueva para nosotros y pues es algo pues que nosotros estamos disfrutando de alguna manera también, porque es como, wow, esto no me lo esperaba también, ¿no? Venimos de un recorrido mucho más de hacer encargos de cinemáticas y videojuegos y de repente estar aquí, que es otro circuito totalmente diferente, nos mezclamos mucho con el sector más del cine de imagen real, ¿no? Que de golpe te encuentras actores alrededor tuyo y es una cosa que nos sorprende, ¿no? A veces nos preguntamos y decimos, ostras, ¿qué hacemos aquí, no? Es como que parecen, a pesar de ser cine los dos, de alguna manera estamos un poco separados, ¿no? Son como sectores un poco separados y de golpe estar entre gente así, pues es algo que sorprende y es interesante, ¿no? Y al final, si es el camino que queremos seguir, pues es un proceso por el que queremos pasar. Pero la verdad es que no nos estamos planteando ni siquiera poder ganar un premio, estamos en plan, bueno, nos lo vamos encontrando y ya veremos a ver lo que pasa. Sí, oye, al menos sí, todo esto es lo que venga. Ahí un poco, perdona. No, que decía que al menos los Goya este año siguen dos pillacercas en Barcelona. Sí, no, eso está genial. Eso es perfecto. Pero bueno, es eso, o sea, como pez fuera del agua, pero también contentos. O sea, es un reconocimiento a lo que, al final, lo que estás haciendo y siempre lo valoras como muy positivo en ese sentido. Pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias, Santi y Héctor, por vuestro tiempo. Gracias a ti. Gracias a ti.